¿Y cómo fue trabajar con Alan? En la parte profesional, política, es la experiencia más importante de mi carrera, definitivamente. Los políticos tradicionales todavía querían hacer una campaña tradicional. De alguna manera los políticos mayores menospreciaban un poco todavía las redes sociales, menospreciaban el análisis de datos y hacían un poco más todavía lo que es paneles, portátiles. Y tuve la suerte de que el grupo de candidatos jóvenes como Alejandro Cabero y Arena Tudela sí creían en este análisis de datos, la microsegmentación, el trabajo de nichos era fundamental. Si bien hemos hablado de las campañas que me ha ido bien, me ha ido muchas campañas no me ha ido bien. Y aprendo un montón de ellas. Y también he trabajado con gente fantástica y que me han dado la oportunidad y que no siempre aprendes de lo bueno, también aprendes muchísimo de los fracasos. Las redes sociales por sí solo no sostienen una campaña. Y un claro ejemplo de esto es lo que ha pasado en el APRA con Enrique Valderrama. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B, un nuevo episodio. Gracias a Tortas Gavia, a Conecta, a Potlap, a Micaela, a Paula, a todos los que están acá a mi costado. En un mes navideño, un mes de Navidad bonito, que seguramente va a hacer que este año termine bien, ¿no? Ya pasó el trabajo, ha sido un año intenso, eso es el estrés, las dificultades de la vida, las cosas que nos pasan, pero no hay nada que hacer. Una vez que entra diciembre, se tiene que uno tranquilizar, empezar a pensar en la familia, los amigos, recordar lo bueno, aprender de lo que ha pasado. Tiene que ser así. Así que es un muy buen mes, un mes muy importante. Y es muy importante lo que vamos a conversar hoy día con mi gran amigo que me acompaña el día de hoy, Gabriel Schwartzman. Gabriel, ¿cómo estás? Hola José, gracias por la invitación, gracias por invitarme a tu programa, te felicito, está muy bueno, lo he estado viendo. Y gracias a tu equipo también por recibirme y por la buena onda. Excelente, buenísima onda. Estamos en época casi ya electoral. En época electoral diría Así, yo ya. ya estamos, ya calentamos Sí. un poco. Y tú te dedicas un poco a esto. A veces la gente entiende un poco, sí, el candidato, las elecciones, tiene una mirada general del asunto y no se da cuenta que detrás de los candidatos, detrás de los partidos, ¿no? Hay asesores, hay marketing político, hay comunicación política, y tú estás en este rubro, tú te encargas, ayudas, has asesorado, acompañas a candidatos en todo lo que es comunicación, marketing y diseño, estrategias de campaña. ¿En qué consiste esto? Cuéntanos un poco de este trabajo. Bueno, sí, efectivamente, siempre una campaña la hace un equipo grande, no solamente de comunicaciones, también de tierra, de organización, de prensa, Claro. de seguridad, de transporte, de operación. Y, y un esfuerzo bastante grande depende también el tipo de campaña. Una campaña municipal obviamente es un esfuerzo menor a una campaña presidencial. Uh-huh. Pero también hay veces que, como comentábamos, muchas personas creen que el equipo o un asesor es el que lidera la campaña, Uh-huh. pero no, el que lidera la campaña es el político. Uh-huh. Un buen político, Uh-huh. un buen líder, lidera su propia campaña. Cuando un buen político, un buen candidato tiene claro su posición política, tiene claro lo que quiere defender, tiene claro por qué se está involucrando en política, Uh-huh. se hace fácil el trabajo del resto. Se hace fácil el trabajo del equipo operador y del equipo de comunicaciones. Cuando un candidato no tiene claro cuál es su posición política, no tiene claro por qué está ahí, hay que hacer malabares un poco para ver cómo lo posicionas, ¿no? Uh-huh. En verdad hay a veces una confusión de muchas partes de creer que un asesor dirige la campaña. Muchas veces pasa, desgraciadamente, pero creo que una buena campaña la dirige un buen político, un buen candidato. Muy interesante porque, claro, de alguna forma lo que estás diciendo es, digamos, si no hay materia prima, si no hay realmente un buen político con ideas claras, que sabe qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, lo otro va a adornar y va a ayudar, pero probablemente no sea suficiente, ¿no? Así es, porque tú puedes ayudar mucho a un político, si el político sabe perfectamente cuál es su posición, podemos ver con qué audiencia esa posición puede encajar más, Uh-huh. cómo comunicarnos con esa audiencia, a través de qué canales, cómo pulir su mensaje, cómo decirlo. Podemos tener estrategias creativas, podemos tener estrategias de medios, pero si tenemos que partir por cuál va a ser la posición, ahí se arma un debate bastante más complicado, se arman preguntas más complicadas. Entonces es una estructura, hay que saber dónde pararnos primero, y es mucho más difícil primero ver dónde te vas a parar políticamente. Entonces
trabajar con un político donde no se sabe parar políticamente es mucho más complicado que trabajar con un político que sí se sabe parar, ¿no? Claro. O dónde está parado políticamente. Interesante. Ha llegado el momento dulce del programa gracias a Tortas Gaby, que siempre nos regala su chico. Un pequeño detalle para una gran sorpresa. A ver, vamos a probar. Cuéntanos cuál es tu postre favorito, qué postre te trae recuerdos y momentos dulces. Recuerda que esta chiqui la puedes encontrar en el delivery de Tortas Gaby, también en Rappi o Pedidos Ya, y ahora estamos en el refugio frente a la Universidad de Lima. Muchas gracias, Tortas Gaby. Si yo tuviera que preguntar, digamos, además quiero llegar ahí, evidentemente, ¿no? Pero tú has trabajado desde hace años en esto, desde muy joven, y has tenido candidatos muy diferentes, ¿no? Muchos. Y muy diferentes, porque Sí. estoy pensando en estos dos casos. Uno que yo ya he visto más de cerca y el otro que es de tu pasado. Tú llegaste a ayudar, estuviste en el equipo de Alan García para su el segundo... 2016. El 2016. Su cuarta campaña presidencial. Cuarta campaña presidencial, y ya después de haber gobernado del 2 veces. 2006 al 2011 Y del 85 al y 90. del 85 al 90, que son dos Alanes totalmente distintos. Así es. Ya, ¿y cómo fue trabajar con Alan? En la parte personal y política fue tal vez profesional, política, es la experiencia más importante de mi carrera, definitivamente. Definitivamente. Y creo que dudo que algo lo iguale. Creo que empecé con una de las experiencias más grandes que alguien podría tener. Trabajar con alguien que fue 2 veces presidente del Perú, pero no solo alguien que fue 2 veces presidente del Perú, sino un presidente de época, unos presidentes que ya no van a haber presidentes de ese estilo. Una persona muy adelantado a los políticos de su tiempo, ¿no? Muy adelantado tanto a nivel de visión política como a nivel de estrategia, como a nivel de inteligencia, de cálculo. En verdad era un avanzado y solamente quería absorber lo más que podía de él 24/7, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, si tú tuvieras que resumir qué cosas fueron las que más te impresionaron de Alan García como persona, ¿no? Como personaje, pues un personaje de la historia ya de la República moderna, digamos, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención del...? Un montón de cosas. La verdad que es una súper buena persona. Bueno, fue una súper buena persona, en verdad, descanse en paz. Súper cariñoso con su familia, con sus amigos, en verdad, un súper líder. Daba gusto trabajar con él. Y eso lo ves poco en política, lo ves poco en el país. Pero también era una persona que tenía muy claro por dónde ir, muy clara la visión, hacía que todos compráramos la visión. Por el lado político estaba 5, 6, 7, 8 pasos para adelante de todos. Ya. Sabía perfectamente qué iba a pasar de acá a 6 meses, acá a un año. Estaba muy por adelante de todos. Yo operaba y miraba y me doy cuenta recién al día de hoy muchas cosas que él sabía que yo ni siquiera me había dado cuenta en ese momento. Entonces, pero tenía un vuelo político de años, ¿no? Claro. De cuna política, de familia política. Pero ahí se explica lo que tú decías, ¿no? O sea, un tremendo buen político. Y conocí el país como nadie. Claro. Tuve la suerte de viajar todo el país con él. Durante un año viajamos todas las regiones del país y cada kilómetro cuadrado que pasábamos lo conocía, lo entendía, sabía qué pasaba ahí, qué había pasado, qué habían hecho. Tenía una memoria prodigiosa, que es algo muy importante en la política. Se acordaba de casi todas las personas que conocía con nombre y apellido, así los había visto 1 o 2 veces. Se acordaba de nombres y números y obras que había hecho en su primer gobierno, en su segundo gobierno, así. En verdad era una memoria prodigiosa la que tenía, y él siempre hacía referencia a la memoria también de Fernando Belaúnde, que también dicen que tenía una memoria prodigiosa. Así que es un valor diferencial en los grandes políticos, al parecer. Qué interesante. Ahí vamos a poner unas fotos tuyas en esa campaña de todas maneras. Pero claro, que está buenísimo, porque o sea, creo que en Alan García se encarna eso que tú decías. Puede haber mucha gente a la cual no le haya gustado ideológicamente a Alan o tenga sus problemas con Alan, pero finalmente era un muy buen político. Un animal político. Y por lo tanto, claro, hacer campaña con él, como tú dices, era más enriquecedor incluso para el equipo que para él mismo, probablemente. Increíble. Yo lo que aprendí en esos 2 años trabajando con él no lo aprendería en ninguna maestría de comunicación política ni nada. Ahora, estuviste con Alan en el 2016, que para ese entonces
ya tenía 40 años haciendo política, porque Alan empieza en los 70 a hacer política. Y luego para el 2021 te toca, 2020-21, te toca hacer la campaña con una nueva generación de políticos. Así es. En la campaña de Alan me di cuenta, yo quería hacer una maestría, quería especializarme en comunicación política. Ajá. Sin embargo, ahí me di cuenta que mi diferencial, tanto porque me gustaba mucho la parte tecnológica, los medios digitales, ya la campaña de Trump y de Macri habían sido muy fuertes en materia de analítica de datos, Ujú. y decidí especializarme por ese lado, fortalecerme en medios digitales y analítica de datos. De Ujú. hecho, me especialicé una maestría en eso. El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Y Si claro, la bien campaña del 2021 ya va por ese lado. la campaña del 2021 va por ese lado, pero aunque no lo creas, todavía no muchas personas en Perú veían que iba por ese lado. Ya, Los políticos tradicionales todavía querían hacer una campaña tradicional, de acuerdo. todavía querían, digamos, de alguna manera los políticos mayores menospreciaban un poco todavía las redes sociales, Ujú. menospreciaban el análisis de datos, y hacían un poco más todavía lo que es paneles, Mm. portátiles. Y tuve la suerte de que ese grupo de candidatos jóvenes como Alejandro Cabero y Arena Tudela Ujú. sí creían en este análisis de datos, sí creían que las redes sociales, la microsegmentación, el trabajo de nichos era fundamental. Aparte que como candidatos jóvenes y como, digamos, obviamente nuevos en política, no contaban con grandes presupuestos, tenían que ser muy eficientes. Claro. Y no eran conocidos. No eran conocidos, no contaban con grandes presupuestos, tenían que ser muy eficientes con su campaña y no podían gastar plata de más. Entonces tenían que ir a Claro. nichos específicos donde sabían que estaba su electorado. Ajá. Entonces confiaron en una campaña muy estratégica de identificar a través de data dónde está su electorado potencial y llegar a ellos a través de microsegmentación, ¿no? Wow, claro. Y ambos apostaron por mí, lo cual les agradezco muchísimo para esta parte, porque también tenían un equipo de jefe de campaña que eran unos capos que también Claro. la veían. Claro. Y fue, como les digo, los dos tenían muy claro cuál era su línea política. También, Entonces fue muy fácil trabajar con ellos, ¿no? también. Adriana tiene doctrina política de familia, Alejandro ha estudiado muchísima política toda su vida, ha trabajado con PPK, no son ninguno, los dos son, digamos, nuevos en materia de conocimiento político. Adriana había trabajado en el Eh, Congreso varios años, en ¿no? el Como Congreso asesora. varios años, Sí. no tienen ningún problema con entienden lo que es ser de derecha, entienden los fundamentos de la derecha, entienden la doctrina de la derecha, Ujú. entienden lo que es las bases del libre mercado, ¿no? Perfectamente, defienden el modelo de libre mercado. Ujú. Entonces era muy fácil comunicar eso, buscar a la gente que tenía los mismos sueños, las mismas causas que ellos. Era Mm. la misma edad también, ¿no? Un poco, para que conecte más, obviamente. La misma circunscripción electoral, porque al fin y al cabo iban por Lima. Ujú. Entonces, dentro de todo se volvió fácil en ese sentido, porque teníamos dos muy buenos candidatos que tenían muy claro quiénes eran ellos. Sí. Y había que buscar a personas con la misma visión, la misma misión y conectar a través de la microsegmentación, como te digo. Y ellos hicieron algo pocas veces visto, que es que en varios momentos fueron en par, en pareja. Supieron jugar muy bien como... Sí. Tuvieron cosas de Un políticos dúo. experimentados siendo jóvenes. Supieron jugar muy bien en pareja. Supieron ser modernos sin caer en la broma o sin caer pero en la ridiculez, ¿no? Mm. Digamos, poder comunicar, hacer animaciones sobre sus ideas para Ujú. TikTok y para Instagram. Ujú. Digamos, transmitir sus ideas con animaciones divertidas, pero no significa bailar y hacer cosas tontas, ¿no? Claro, Que a veces puede funcionar, no lo critico, pero hay cosas, hay formas de capturar la audiencia, de hacer cosas modernas, sin necesariamente creer que tienes que hacer payasadas o tienes que hacer cosas Ujú. que te desmerezcan, como o que te vuelan memeable, ¿no? Claro. Como esa palabra me gusta, que Mm. llegar al límite que te vuelan memeable. De acuerdo. Saber animarlo, saber capturar su lado joven, Ujú. su lado humano, ¿no?
Alejandro saber burlarse de sí mismo con el personaje de Chicken Little, capitalizarlo, Claro. ¿no? Adriana también un poco hablar de su vida personal, hablar de los libros que le gustaba leer, humanizar un poco a Adriana, que podría ser un poco Más seria. más seria, ¿no? Claro. Supieron un poco ver cuáles eran los lados, capitalizar esos lados, Sí. Trabajar en pared como gente joven, llegar a la gente joven. Fue una campaña muy, muy divertida porque todos remamos en la misma dirección, que no pasa en campañas. En las campañas muchas veces todos quieren remar mucho, algunos quieren ir por un lado, otros por otros, todos quieren que son unos genios, todos creen que tienen la idea correcta. En estas campañas, como te digo, habían dos líderes que tenían claro dónde era su camino y todos sumábamos de distintas maneras para llegar ahí, ¿no? Todos empujábamos el carro para llegar ahí con distintas ideas, con distintas propuestas. Si unas funcionaban, iban, si otras no funcionaban, se descartaban. Claro. Pero no era jalar el carro por distintos lados, todos empujábamos el carro para el mismo lado. Pero además vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, si buscas las similitudes entre Alan García y Cavero y Adriana como políticos, número uno, los tres tenían claro dónde estaban. Así es. Totalmente claro su línea ideológica, doctrinal, así es, sus ideas. Y lo segundo es, los tres eran muy honestos en el sentido de eran ellos mismos. Así es. Eran muy auténticos. Que es clave, la gente se da cuenta cuando una persona no es honesta. Eran auténticos. Entonces, esas dos cosas nomás ya son un super plus para ayudarlos en la campaña. Ahora, acá has dicho algo interesante. Tienes una parte más política de la campaña y tienes una parte más comunicacional que deberían conversar. Es decir, el jefe de campaña, ¿no es cierto? Toda esta parte más operativa, política, el lobby, con quién te juntas, a dónde vas, si te vas con los ambulantes, con los vendedores, con Gamarra, con los ferreteros, y la parte redes, comunicación, Pero tú también lo has insinuado que muchas veces no necesariamente coinciden, o sea, claro, o sea, puede que te toque una campaña en la cual todos están alineados, como pasaba con estos tres candidatos, Cavero, Tudela y Alan García, o puede también que pase que no tienes coincidencias, digamos, y más bien están todos entonados. Sí. Y eso quería decir, porque si bien hemos hablado de las campañas que me ha ido bien, muchas campañas no me ha ido bien. Claro. Y aprendo un montón de ellas. Y también he trabajado con gente fantástica y que me han dado la oportunidad y que terminas aprendiendo. No siempre aprendes de lo bueno, también aprendes muchísimo de los fracasos, ¿no? De todas maneras. Y sí, efectivamente. No siempre se va por el mismo camino. A veces tomas decisiones incorrectas, a veces las circunstancias te llevan por ciertos caminos, ¿no? A veces tú decides por ir por un lado, pero el partido le pasa algo al líder del partido y el líder del partido se cae y no, hay cosas que escapan de tus manos también, hay que tener que entenderlo, ¿no? Claro. O hay algo coyuntural a nivel internacional o nacional que también puede mover la campaña por completo. Claro. Entonces hay muchísimas variables. Igual las horas de vuelo te van afinando el tema, pero también he tenido muchas campañas que no me arrepiento de haber trabajado, que me han ido mal. La otra parte política, lo que es más representación y organización, ¿no? Es algo que mucha gente se olvida y creo que en los últimos años se han olvidado más aún. La política es representación y organización en esencia. Al fin y al cabo, el congresista representa, y el presidente representa, el alcalde representa. Y un buen político lo que tiene que hacer es organizar a las personas. Los medios de comunicación, los medios digitales especialmente, son grandes herramientas de eso, de comunicación y organización. Entonces, la gran labor de un director de campaña es tratar de mezclar estas dos alas, que muy rara vez están mezcladas. Normalmente van por ámbitos separados, ¿no? Van por ámbitos separados lo que es prensa, van por ámbitos separados lo que es digital y van por ámbitos separados lo que es organización política y bases políticas. Lo que la experiencia me ha enseñado es que lo ideal tiene que ser una estrategia integrada, de todas maneras, prensa, comunicación digital y tradicional, digamos, y organización, lo ideal. Es difícil hacerlo porque estás hablando de equipos distintos, estás hablando de conceptos distintos de forma de hacer política, pero un buen líder lo puede capitalizar. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Ahora,
antes, esa es una pregunta que podría sonar cliché, digamos, pero vayamos un poquito más adentro del tema. Lo presencial y lo digital, ¿no? Lo que se dice ahora, Ujú. y lo escuchaba de 2 o 3 personas, un par de ellas capas, ¿no? En temas de comunicación, etcétera, me decían, no, o sea, el partido se juega en las redes. Es decir, ya prácticamente apostaban porque una campaña política en este momento era full redes. Mientras que hace 11 años o 10 años, como por ejemplo Ujú. con Alan García, calculo que era mucho más campo y tierra, digamos, Sí, que redes. definitivamente antes era muchísimo más campo que ahora. Ujú, Eh, ya no tienes estos mítines llenos como veíamos a Salán en la Plaza San Martín, ujú, ¿no? U otros mítines históricos que habían en otros países que llenaban coliseos ujú, enteros. claro. Eso ya no se ve en ningún lugar del mundo ya, ¿no? Los famosos mítines de Tito en Yugoslavia, ¿no? Ya Claro. no se ven. Milei lo ha repetido, pero como conciertos, has visto, ¿no? Sí, Le ha sí, metido el factor show. así es. Sí, Igual, no sé si llegaban a hacer los famosos mítines de Perón, ya no. No, era eh, otro tipo de otro tipo evento. con jóvenes y todo, y Sí. también había una necesidad importante igual. Sin embargo, mucho se decía eso y tanto se ha llegado a un nivel creo yo, en los últimos años, de descuidar tanto la parte de bases y de tierra, Ujú, que las redes sociales por sí solo no sostienen una campaña. Y un claro ejemplo de esto es lo que ha pasado en el APRA con Enrique Valderrama. ujú, Enrique Valderrama ha hecho una campaña de bases ujú, durante años en el APRA, no ha hecho una buena campaña tanto en redes, tiene sus redes sociales, pero no es una persona que haya invertido mucho en redes. claro. De hecho, otros candidatos de la interna habían invertido más en medios y ha terminado ganando. Hmm, Y lo cual te dice que siguen siendo importantes el las contacto bases, el humano. contacto humano, la organización. La Hmm, política al fin y al cabo es organizar y representar. ujú, Entonces sí, definitivamente los medios digitales irrumpieron, cambiaron el modelo. Las primeras personas que supieron usar los medios digitales, como lo usó muy bien Obama, ujú, aprovecharon eso y captaron una masa crítica que no era capturada por nadie. ujú, Pero de ahí a creer que ya no se necesita lo otro, creo que es un error muy grave. Al contrario, hmm. las bases son muy, muy importantes, la tierra es importante, el contacto es muy importante. Y las bases, además, como importante que la palabra bases, no lo hemos Ujú. repetido varias veces, pero claro, cuando hablas de bases, calculo que estás hablando de todos esos movimientos que vas a representar. Así es, no necesariamente es Claro, bases partidarias, pueden ser universitarias, exacto. pueden ser vasos de leche, pueden ser ollas Gremios, comunes, pueden ser gremios, pueden claro. ser Y ahí tienes agricultores, que ser cara a cara, no va a estar mandándoles un videíto diciendo te voy a gremios, representar. así es, Claro. así es. Y ir a conversar con ellos, ir a pelearte si es necesario, ¿no? Mm, claro, Estar ahí el que camina, ellos saben, el que, digamos, claro. tienen muy claro quién ha ido a visitar en el país, el que ha caminado el Perú, el candidato que los ha visitado varias veces y que se ha ido a sentar con ellos, Sí, sea un gremio de agricultores, sea una comunidad en la selva, sea una comunidad en la sierra, en el sur, en el norte, lo que quieras, saben perfectamente quién ha ido, saben quién se ha perfectamente. sentado y quién no, saben perfectamente quién llegó y quién no, y saben, pueden tener mucha comunicación, el que puso el cartel y nunca fue, y el que fue y no puso el cartel, Exacto. van a votar por el que fue. Claro, claro, claro. Ahora, esto genera una segunda derivada porque está súper interesante. Ese candidato que se apoya mucho en redes o que se apoya mucho en algún tipo de imagen o de boom de su imagen, por ejemplo, quiero tu opinión sobre Pedro Castillo. O sea, Tal cual. sí, Las redes, a ver, hay un... cero redes. Eso es lo gracioso. Las redes sociales son una herramienta muy importante, Mm, porque la mayoría de personas utilizan medios digitales hoy en día a medios tradicionales, ujú, incluyendo la televisión. La televisión ya, en su mayoría, la televisión es digital, así ¿no? es. Ya también es digital, claro. O sea, ya la televisión está digital. Medios Claro, no digitales quedan muy pocos. exacto. Entonces, no entender los medios digitales como herramienta de comunicación sería una locura, Ah, especialmente para mí que es mi trabajo. claro.
creer que solamente estando en los medios ya ganaste una campaña o que por hacer más medios vas a ganarla es otra locura, Ajá. ¿no? Sin estrategia y sin orden y sin estrategia política y sin estrategia de mensaje político, sin estrategia de audiencia, sin saber a quién vas y qué le dices, no sirve de nada. No solamente por llenar de comunicación las redes, el que más dice, más van a votar por él, es totalmente erróneo. Y es un ejemplo El de Castillo es un ejemplo claro. clarísimo. Vimos la campaña pasada, muchísima gente. Había muchos trolls de otros partidos que no voy a decir, que veías en comentarios en TikTok, en comentarios en Twitter, en comentarios en Facebook, de otros partidos que escribían en todos, voten por este, voten por este, voten por este, y hacían miles de publicaciones y todo, y no pasaron a segunda vuelta. Claro. Y Castillo pasó a segunda vuelta con 14% y no existía en redes sociales. O sea, no por llenar de basura las redes sociales vas a salir elegido. No por llenar de bailes TikTok vas a salir elegido. Me encantó una entrevista que vi de una chica que trabajó en la campaña de Milei en Perú 21 que dijo eso, no es usar las redes sociales por utilizarlas, tienes que tener una estrategia política, tienes que tener claro qué vas a hacer en las redes, qué redes vas a utilizar para qué audiencias. No todas las personas utilizan las mismas redes, ¿no? Sí, si tu audiencia son, digamos, sí, también un error muy grande es por ahí que tu audiencia gente, hay que estar en TikTok porque ahora todos usan TikTok, pero si tu audiencia son adultos mayores, los adultos mayores no usan TikTok, ¿para qué vas a estar en TikTok? Sí. Por decirte algo, ¿no? Si quieres esos votos, no. Si quieres esos votos, no hay que por qué estar en TikTok, ¿no? Y Ipsos saca varias encuestas como siempre, pero una persona que trabaja en Ipsos dijo que podría volver a ocurrir, obviamente, no obviamente, pero que se dan las condiciones para que pueda ser posible que otro Pedro Castillo aparezca. Por dos razones, quiero tu opinión sobre eso. La primera, porque los peruanos deciden por quién votar muy tarde. Muy tarde, 2 semanas antes, 1 semana antes. Y la segunda razón, por lo que estamos conversando, que es que muchas veces redes, medio e incluso encuestadoras no llegan hasta el final de la fila. O sea, no llegan a tomar muestras que son 100% representativas, sobre todo en zonas rurales, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de acá, de cara a la selección del 2026? Tú, una opinión muy... No, sí, perfecta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Yo sí creo que las encuestas lo ven. Tienen buena mirada. No todas, claro, definitivamente, pero Ipsos, por ejemplo, sí vio la tendencia de Castillo semanas antes. Y las últimas semanas no podía publicar, pero sí vio el crecimiento de Castillo y sí lo mencionaron. Fueron porcentajes muy cerrados igual. Claro. Pero muchas veces efectivamente se cerró en las últimas 2 semanas y el crecimiento de Castillo fue en las últimas 2 semanas. Literalmente. Entonces y no podían publicar en las últimas 2 semanas. Pero si tú ves la tendencia de todas las encuestas de Ipsos que están publicadas, ellos sí mapearon a Castillo y sí lo mencionaron. Claro. Se viene este crecimiento. Claro. De hecho, en las encuestas que se pasaban por WhatsApp, muchas encuestas ya ponían a Castillo primero, pero todos decían que era mentira, que era falso, claro, ¿no? Lo que te confirma ese tema de las redes y la prensa, que Así puede ser un anónimo en redes, pero el campo te va a votar. Así es. También lo que las personas deciden su voto las últimas 2 semanas pasa, pero claro, una persona radical de izquierda no te va a decidir su voto, no te va a votar por Keiko, y una persona de derecha de Lima no te va a votar por un radical de izquierda. Se decide dentro de los espectros, ¿no? Okay, entonces, claro, definitivamente, yo sí creo que va a haber sorpresas, tanto en la izquierda como en la derecha. Yo creo que van a haber sorpresas definitivamente, porque es una campaña de candidatos muy débiles, de 39 partidos. La campaña pasada se pasó a segunda vuelta con 14% y con 11%. Estamos hablando de números que no pasan en ningún otro país. Ahora acabamos de ver Jara y Kast en Chile, pasaron con 26 y 24%. Estamos hablando de 50% de la población, ¿no? Massa y Milei pasaron casi con 30 y 20 y tantos por ciento. Es muy raro que pasara una segunda vuelta que entre los dos candidatos no lleguen ni al 30%. Es una cosa rarísima. Entonces sí creo que van a haber sorpresas definitivamente, tanto en la derecha como en la izquierda. Eso se va a poner muy bueno, muy bueno. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video,
comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Ahora, de los partidos, pasando a tu opinión con respecto a los partidos, porque además ya uno puede empezar a decir cómo está el partidor, Ujú. ¿no? Y entonces, para ti, en el partidor actual, si tuvieras que enumerar partidos o candidatos que crees que tienen un potencial de crecimiento, ¿cómo los ves? ¿Cuáles son? Yo creo que de nuevo en la derecha Mm. me parece interesante la figura de Carlos Spa. Ujú. Creo que tiene mucho potencial de crecimiento. Me parece un candidato muy articulado, muy preparado. Lo que me preocupa un poco es que no veo en su lista, no veo tal vez mucha gente, muchos políticos de experiencia Que lo levanten más, que lo digamos. levanten más aún, pero lo podría tal vez compensar con buenos invitados Ujú. o con algún equipo técnico interesante. Ujú. No sé si pasa segunda vuelta, pero creo que puede hacer una buena campaña y Ujú. tal vez meter un equipo interesante al Congreso. Mm. Creo que ese es un candidato muy interesante a analizar. Él ya está definitivamente adentro, ¿no? O sea, se ha lanzado como candidato. Sí, ya es Ya candidato. es oficialmente un Es candidato. oficialmente candidato, sí. Ujú. Y por el lado de la izquierda, creo que hay un espacio muy interesante en lo que es la socialdemocracia, porque han perdido los que inicialmente podían ser sorpresa, como Vicente Alanoca ya no es candidato, ¿no? O Bermejo tampoco, ya no es candidato. Y el que creo que por la izquierda puede dar una sorpresa es Enrique Valderrama por el APRA, que viene con un discurso de retomar la izquierda democrática del Tú APRA. lo has puesto a la izquierda a Valderrama con el APRA, ¿no? Viene su discurso, si tú lo escuchas, viene con un discurso de agenda social, viene con un discurso de izquierda democrática, Ya. viene con un discurso de Víctor Raúl. Ajá. Yo creo que Enrique Valderrama puede capitalizar el vacío que hay de propuestas de izquierda democrática, de una izquierda inteligente, una Mm. izquierda eh, joven, socialdemócrata, y que no sea la izquierda antisistema que le ha traído tantos problemas al Perú en los últimos años, ¿no? Sí, es interesante porque la derecha está sobrepoblada Sí, como nunca y la izquierda está vacía, la izquierda está vacía. tierra baldía, ¿no? Así es. En las elecciones del 2021 Hay era más pocas. fácil ver que Verónica Mendoza, ¿te acuerdas? Empezaba siendo la lideresa de la izquierda, ¿no? Ella postuló, no pasó, pero era rápidamente identificable como un Sí, referente. sí, Ahora no hay, no hay. en la izquierda no hay, en cambio en la En derecha el hay varios, ¿no? 2021 tuviste a Castillo, estaba el Escano también, que Sí. hizo su primero casi toda la campaña, y al final se cayó. ¿Qué piensas de López Chau? López Chau también es un candidato interesante en la izquierda. Ujú. Creo que ahora ha habido tuvo un tema técnico legal que con las primarias que le van a revisar, no Ya, sé si al final va a poder lanzarse porque le están bloqueando las primarias legalmente. ok, Pero creo que es un candidato muy interesante de izquierdas, también del espacio socialdemócrata. exacto, Sí, centro izquierda. centro izquierda. Creo que él podría capitalizar de forma también interesante el voto de la izquierda. Sin embargo, no lo veo tan carismático, ni Ajá. lo veo como, si bien lo veo políticamente, me pareció que ha hecho cosas muy interesantes, como cuando en el momento de las marchas recibió a los estudiantes con carnet en la universidad para que se puedan quedar ahí, De un acuerdo. gesto político muy bueno. Mm. Y luego ha podido coordinar reuniones políticas a nivel nacional con los universitarios y con operadores universitarios a nivel nacional, lo cual también habla muy bien de su capacidad de operación política. Ujú. Eh, a nivel de conectar con bases populares más grandes y con gente joven, creo que le puede faltar un poco ese carisma. Pero sin lugar a dudas, creo que puede ser él, también puede ser uno de los que puede capitalizar ese voto de la izquierda que no sabe no ha decidido todavía la izquierda por dónde ir. Creo que la derecha un poco que ya tiene más claro por dónde ir. El fujimorismo tiene su voto duro que siempre lo va a tener, su 8 o 10% que lo va a tener, Ujú. Keiko. López Aliaga hace tiempo que está con su 10% de más o Mm. menos de aprobación, puede bajar, puede subir. La derecha un poco que ya más o menos va cerrando filas por ciertos candidatos. Ujú. La izquierda todavía no ha cerrado. Y eso es lo que da, entre comillas, no sé si temor, pero expectativa por lo menos, porque ese 20% duro del peruano que vota por izquierda, todavía no lo puedes contabilizar.
Todavía no. Y 19% es el sur. Así y es. normalmente suelen cerrar filas con un candidato De izquierda. de Claro. izquierda. En un momento también pensé yo que Mario Vizcarra podía ser un candidato, o Martín Vizcarra, que podía ser. Luego, y ahora que han puesto a su hermano en prisión, Hmm. lo veo un poco más perdido. Lo veo la otra vez en una entrevista con Pedro Salinas, hablando de cosas como, digamos, pro aborto, legalización de drogas, que más allá de temas ideológicos, que estés a favor o no, no sé si la izquierda radical, antisistema, conservadora de este país acepte. Me Claro. pareció un poco Medio arroz con mango, ¿no? medio arroz con mango, me pareció. Claro, sí. Un error que cometió Verónica Mendoza en la campaña del 2021, que mezcló De acuerdo. progresismo con izquierda conservadora, con izquierda marxista, Claro, claro. este y digamos mezcló la izquierda woke con la izquierda marxista, y al final terminó perdiendo un terreno que era natural para ella, que hubiese podido capitalizar. Se lo terminó entregando A a Perú Castillo. Libre, a Claro, Castillo, ¿no? claro. Veo al partido de Mario Vizcarra haciendo exactamente lo mismo. Mm. Entonces no, si bien en un momento tenían fuerza en las encuestas en el sur, un poco aparecían fuerte por ahí, yo creo que eso, me puedo equivocar, pero en mi análisis no, yo creo que se va a ir desmoronando. Interesante, ¿eh? Súper, súper buen análisis. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va porque, como tú bien sabes, y las elecciones realmente, o sea, el debate electoral realmente empieza pues en febrero y por ahí, ¿no? O sea, Es una campaña corta, a diferencia de las otras campañas que normalmente arrancaban fuerte ya en octubre, noviembre. ujú, Siempre la campaña, digamos, últimamente en enero ya era el sprint final largo, mm, pero ya tenías a los candidatos haciendo campañas desde ujú. noviembre. Ahorita nada. Recién han salido, se han definido los candidatos entre el domingo pasado y este domingo. Se van a Ujú, terminar de definir las internas de todos los partidos. claro, De ahí viene Navidad, Año Nuevo, que es una claro, época en la cual casi nadie hace nada. Las ujú, listas se cierran el 23 de diciembre. claro. Y en verdad es una campaña de 3 meses, enero, febrero, marzo y los 12 días de abril. Es una campaña cortísima, en las cuales van a tener 39 partidos. Sí. Y Entonces, en medios, sobre todo, va a ser el final incluso, porque claro, como tú bien dices, campo, bases, trabajo, desde enero, de todas maneras, pero la gente se empieza a fijar en redes y en prensa así es, los políticos sí hacia hacen marzo. campaña desde enero, pero Exacto, la población normal, que no le importa la política, no marzo, sé, hasta febrero o marzo no le importa, así es. efectivamente. Eh, Va a ser caótico porque no le van a poder dar cámara a tantos candidatos. Estamos Claro, hablando de no solamente 39 candidatos presidenciales, estamos hablando de 190 candidatos. Bueno, no todos los partidos llegan a llenar las listas, pero tenemos candidatos al Senado Nacional, al Senado Regional y en la Cámara de Diputados. Entonces van a un haber montón de un gente. montón de gente que va a estar rogando por un espacio en prensa, un montón de gente poco preparada, porque nunca en su vida han hecho campaña y no saben hacer campaña. Si tú te das cuenta en el histórico de campañas en el Perú, nunca nadie gana en su primera campaña más que Castillo. Es una cosa Claro, rarísima. claro. Pero el saber hacer campaña te enseña a luego hacer una campaña para ganar, ¿no? PPK en su primera campaña le fue mal, su segunda campaña le fue bien, Humala en su primera campaña termina perdiendo, su segunda campaña termina ganando. Claro. Keiko nunca gana, pero empieza a mejorar, digamos, su performance en campañas. Hay que saber hacer campañas, digamos, ¿no? Ujú, No es fácil hacer campañas, tomar decisiones, cometes errores. Las horas de vuelo hacen al campañero al fin y al cabo y al político. claro. Entonces, estás hablando de una campaña atomizada, lleno de candidatos sin experiencia, en un plazo cortísimo de tiempo. Loquísimo va a ser. Va a ser Va a caótico. ser caótico y va a ser bien difícil para mucha gente elegir correctamente, evidentemente. A río revuelto, ganancia y pescadores. Por eso creo que podría beneficiarse a la gente que más vuelo tiene en política y en De campañas, ¿no? acuerdo. Por eso creo que Carlos Spa puede ser interesante, si bien no tiene tanta experiencia en campañas, una persona que ha estado en política toda su vida y en prensa toda su vida. Ujú, No creo que se equivoque mucho al que tener que decir y esas cosas. claro, Podría beneficiarse Keiko y López Aliaga también, que ya han hecho bastantes campañas. claro, claro. Podría beneficiarse López Chau y Ujú, Valderrama, que son ujú, también políticos de carrera y operadores de carrera, que han recorrido el país.
podrían verse que van a ser más beneficiados flexibles y más rápidos para acomodarse rápido. para adaptarse rápido, para saber Adaptarse qué rápido. hacer, para tomar decisiones rápidas, para saber qué mensajes llegar, a dónde ir, ¿no? Mientras otros van a estar un poco candidatos nuevos, ¿no? Como pueden ser, sin desmerecerlos, ¿no? Como pueden ser Carlos Álvarez o como pueden ser otros candidatos que nunca han hecho campañas en su vida, pueden cometer más errores, ¿no? Interesante. Muy interesante. Se nos ha acabado el tiempo. Así. Sí, pero es que claro. Bueno, es que- estaremos hablando ahora. no, y además en enero nos encontramos de nuevo. Lo que podemos hacer es buscarnos de nuevo en enero, que vengas de nuevo al programa para ver cómo va Seguido. en ese momento la campaña, claro. Ya. Claro, yo creo que a fines de enero, quincena de enero, volvemos a hacer otro programa para tocar el tema y ver el termómetro, porque va a ser bien interesante ver en el siguiente mes cómo se desarrolla esto hacia la segunda quincena de enero. Así que ya te hago la invitación desde ya. Encantado, gracias. Excelente, muchas gracias, Varela. A ti. Te has pasado. Muchas gracias a todos Gracias por a estar todos. con nosotros y ya nos volvemos a encontrar con Gabriel para hablar de política y con ustedes en el siguiente episodio de El Lado B. Que les vaya muy bien, cuídense.